Bueno, buenas tardes. Bueno, yo soy Florencia, vengo de la ciudad de Paraná a visitarlos, a compartir un poco con ustedes el trabajo que vengo realizando. Y bueno, mucho de la deuda externa no podría decirle, pues ya lo dijo todo mi maestro Alejandro Olmos, pero bueno, les voy a mostrar algunos gráficos para que no se aburran tanto o para que se aburran más. Y me gustaría un poco reflexionar acerca de los paneles anteriores que de alguna manera remiten a esta idea de la complejidad, de mirar los fenómenos sociales, los fenómenos ambientales, los fenómenos jurídicos, económicos, como desde la complejidad, superando las falsas dicotomías. ¿Sí? Esto que planteaba Alejandro en cuanto a las visiones sesgadas. La superación de estas visiones sesgadas, la superación de la dicotomía, nos posibilita un pensamiento mucho más diverso y un pensamiento mucho más responsable también, no solamente desde el punto de vista epistemológico, es decir, cómo estudiar y repensar los fenómenos sociales, sino también como un elemento pedagógico, ¿no? Entonces, bueno, este es el desafío de pensar los fenómenos sociales, no solamente para conocerlos y comprenderlos, sino también para transformarlos, ¿sí? Y esta es la propuesta desde la complejidad. No les voy a hablar de Edgar Morin, porque se van a aburrir muchísimo, pero vamos a tratar de ver en esta cuestión de la deuda externa algunos elementos que pretenden superar la noción de la complejidad, como por ejemplo este reino de las dicotomías, ¿sí? Que yo lo planteo como el no pagar o sí pagar, ¿sí? Basta de pagar deuda, y por otro lado, a las deudas hay que honrarlas, sin preguntarnos si las deudas son honradas. Y por otro lado también la idea de las paradojas. Pensar desde la complejidad, estudiar desde la complejidad, supone retomar las paradojas, porque la visión más hegemónica de las ciencias sociales tienen una cierta repulsión a las paradojas. Bueno, la idea en la complejidad es retomar las paradojas, porque este choque que producen las paradojas, esto que yo pensaba como algo incuestionable, algo que era así, como lo comentaban acá, lo comentaba Alejandro, uno empieza a trabajar y a estudiar los fenómenos sociales desde visiones inamovibles, desde visiones absolutistas. Cuando uno se enfrenta a las paradojas, se produce un choque. Y en ese choque uno puede tomar dos decisiones. Una es tomarlo como la paradoja y seguir la visión naturalizadora, o abrir el paradigma y pensar desde los contextos, pensar a los fenómenos sociales como interdisciplinarios, transdisciplinarios, multidimensionales, y obviamente abrir el debate y la discusión con otros pensamientos. Esa sería básicamente la idea de la complejidad, ¿sí? No todo es blanco y negro, sino que hay grises que nos pueden enriquecer no solamente la mirada de los fenómenos sociales, económicos y políticos, sino también la capacidad de transformarlos, porque la forma en que nosotros pensamos a los fenómenos sociales nos posibilita o no nos posibilita la posibilidad de cambio. Es decir, como planteaba recién Olmos, no se puede. Es una visión simplista, ¿sí? La complejidad supone ver qué causas hay, estudiar qué causas hay para ver las posibilidades de transformación. Bueno, esta sería una breve introducción de lo que es la epistemología compleja. Le agradezco muchísimo a quienes me prestaron el cargador. Ya está cargada, así que la voy a desenchufar. A ver si abre. Bueno. La ponencia que yo había preparado se llama La deuda externa, ¿pagar o no pagar? Esa es la cuestión, esa es la pregunta que yo me planteaba en un principio para esta charla que tenemos el día de hoy.
Y todo surge porque hace unos años hice un estudio estadístico, meramente estadístico descriptivo, tomando datos de la deuda externa desde el 2006 hasta el 2013, donde veo reflejado que el economicismo a ultranza, ¿sí? Es decir, mirar la deuda externa solamente desde sus aspectos financieros y económicos, da lugar a una visión simplista. Entonces, al mirar esos números, ¿sí? Que son números oficiales que están en la página del Ministerio de Economía, uno puede denotar las implicancias sociales y culturales que tiene la deuda externa. Entonces me interesaba profundizar en este aspecto. Bueno, como les decía en un principio, esta idea de pensar y estudiar y enseñar, ojo, desde la complejidad, implica no hablar difícil, sino superar posicionamientos dogmáticos. ¿Cuáles son los posicionamientos dogmáticos? Esto es blanco, esto es negro, esto es malo, esto es bueno, pagar o no pagar, la vida, la muerte. El paradigma de la complejidad nos propone trabajar con los matices, con los grises, para tratar de comprenderlos en su contexto. Superar los modos de presentación dicotómicos. Esto lo trabajamos básicamente en metodología. Quien ha atravesado por esta divertidísima materia en la facultad habrá notado que hay una gran división entre la metodología cuantitativa y la cualitativa. Bueno, desde el paradigma de la complejidad pensamos que esta dicotomía es falsa, porque en la práctica los investigadores trabajamos desde los dos enfoques y son herramientas. Para determinadas cosas me sirve uno, para determinadas cosas me sirve el otro, y voy mezclando, digamos, la cocina. En la cocina yo mezclo los ingredientes, ¿sí? Y bueno, esta cuestión de pagar o no pagar también la podemos estudiar o resolver desde el paradigma de la complejidad. Después tenemos la creación de enfoques y prácticas multidimensionales y diversas. Es decir, el conocimiento para quienes postulan la complejidad no es el conocimiento por el conocimiento mismo. Si yo conozco porque me gusta conocer y me quedo encerrado en la universidad cobrando el incentivo de docente investigador, investigo cualquier cosa. Sino tiene que ver con la investigación asociada a la práctica. Es decir, ¿para qué investigar? Para conocer, para transformar, ¿sí? Y esto está ligado muchísimo a la función que tiene la universidad, que está, en algunos aspectos está muy descuidada, que es la función de la extensión y de la investigación, pero la investigación es asociada a la extensión también. Recuperar las paradojas, como yo decía, bueno, que las paradojas me sirvan para empezar a preguntar e indagar. Es decir, bueno, la paradoja con la que vamos a trabajar hoy es con la paradoja del desendeudamiento, ¿sí? Se nos plantea y se nos muestra que hay un desendeudamiento, pero cuando vamos a los números encontramos que ese desendeudamiento no es tal. Entonces, esa paradoja lo que nos posibilita es abrir el pensamiento y el conocimiento a otros abordajes más allá del abordaje meramente económico o el abordaje acerca de sobre qué recursos se va a extraer las divisas para pagar los servicios de deuda externa que se vencen y que hacen que, o harían que el país quede aislado del mundo. Y superar la naturalización de supuestos como verdades absolutas. Esto que planteaba Olmos, bueno, no se puede, si se naturaliza esta cuestión de honrar las deudas, ¿sí? Hay que aceptarlas mansamente, ¿sí? Porque si no, nos quedamos sin nuevos créditos. Entonces hay que aceptarlas naturalizando el hecho de que en esos contratos
se naturaliza el hecho de que ante cualquier problema se litigue en tribunales extranjeros. Eso se naturaliza, ¿sí? Bueno, entonces este paisaje cognitivo del que partimos es un paisaje cognitivo chato, ¿sí? Estas dos miradas, así como están, hacen que nosotros tengamos un paisaje achatado, utilizando los vocablos de la complejidad, ¿no? Basta de pagar y luchar por el no pago sin investigar, ¿sí? Y les voy a leer una frasecita de esta postura. Basta de pagar intereses o vencimientos al Club de París, Banco Mundial, FMI, bonistas, ni a ningún usurero, banquero o buitre. Obviamente que las razones son justas para plantear este enojo, ¿verdad? Porque se han destinado, ahora yo les voy a mostrar unos gráficos, donde se revela que se han destinado millones y millones de dólares, ¿sí?, al pago de una deuda que no para de crecer. O sea que el sentimiento es justo. Pero para ello es necesario estudiar bien la temática, ¿sí?, de manera integral. Esos montos, de dónde vienen y sus consecuencias, hay que investigarla bien y diferenciar a los actores involucrados. ¿Bien? Entonces sigo leyendo la cita. En todos los casos siguió subiendo y los trabajadores del pueblo pagando las consecuencias. Por eso consideramos que, en vez de seguir con medias tintas centroizquierdistas de investigar, ha llegado la hora de conformar un amplio movimiento nacional para luchar por el no pago. Esta es una posición, ¿bien?, definida, claramente definida, políticamente definida. Pero del otro lado del paisaje cognitivo, del otro lado del panorama, nos encontramos con posiciones que plantean acciones y políticas más humildes o pragmáticas que tienen que ver con honrar los compromisos internacionales que han sido asumidos. ¿Sí? ¿Para qué? Para seguir recibiendo créditos. Bueno, les voy a leer un pedacito de una editorial que avala este discurso, ¿sí? El valor de honrar las deudas. Y aquí en este momento, en esta noticia, se comenta una noticia donde se naturaliza el hecho de que el juez Tomás Griesa litige sobre este tema, ¿sí? Se naturaliza el hecho de que el Estado argentino sea sometido a un tribunal extranjero. Y dice: el gobierno argentino debería abandonar su actitud confrontativa y abrirse a una negociación. Como Uruguay, con una deuda en relación a su economía similar a la Argentina, que solicitaba con humildad a sus acreedores, con humildad, extender los plazos de los vencimientos y reducir ligeramente las tasas de interés. Y me pareció significativa también, la voy a compartir con ustedes, una cita del exministro de Economía, Luis Machinea. Así que es un fuerte posicionamiento que viene desde la academia también. No es lo mismo los posicionamientos que se tienen desde universidades o facultades de ciencia de la gestión, de economía, que de las humanidades, artes y sociales, ¿sí? Bueno, este exministro planteaba: la deuda es una obligación, no una opción. La Argentina necesita salir a los mercados y no lo puede hacer si no paga su deuda. Hay que despolitizar el problema, no hay que discutirlo. Debemos honrarla y pagarla, pues de otra manera no se tiene acceso al crédito. ¿Bien? O sea, son bien claros los dos posicionamientos, ¿verdad? Bueno, uno de los elementos que tiene, que podemos recuperar de la idea de complejidad, son la idea de la multidimensionalidad que tienen los fenómenos sociales. Entonces, cuando nosotros pensamos en deuda externa, ¿qué pensamos? En economía, ¿verdad? Lo primero que se me ocurre es pensar en números y en economía, ¿bien? Pero hemos descuidado desde las universidades
universidades muchísimas otras perspectivas y otras formas de mirar el problema de la deuda externa, que tiene consecuencias a nivel cultural, ecológico, social. Entonces, bueno, yo retomé acá, les voy a decir muy brevemente la perspectiva ética, porque obviamente el tema de la deuda externa no es solo un tema económico, sino que es histórico, es político, pero tiene que ver fundamentalmente con la dignidad de las personas, porque los recursos que se usan para hacer frente a los servicios, que no es el capital sino los intereses, repercute negativamente en aquellos recursos destinados a educación, ciencia y tecnología, salud, que ya lo vamos a mostrar en un gráfico. Bueno, es un tema que debe estar visto también desde la perspectiva ética y también teológica, y la Iglesia Luterana ha avanzado en este sentido, ha promovido por todo el mundo un programa que se llama Incidencia de la deuda externa y legítima en América Latina, ¿sí?, con la idea de que esa deuda sea auditada, investigada y juzgada. Nos interesa también la perspectiva jurídica. Nos estuvo comentando Alejandro, mi maestro, estas cuestiones jurídicas y todos los recursos, los dispositivos y los instrumentos jurídicos disponibles por parte de los países acreedores que existen. Y fundamentalmente yo marqué en realidad dos dimensiones de estos aspectos jurídicos. Uno que tiene que ver con la legitimidad y otro que tiene que ver con la legalidad. Con respecto a la legitimidad, Alejandro nos estuvo contando acerca de la doctrina jurídica de la deuda odiosa, ¿sí?, donde evidentemente hay una ausencia de beneficios para el pueblo que recibe ese crédito, esa deuda odiosa. Ha sido contraída sin autorización de los representantes legítimos, ¿sí? Hay una falta de consentimiento nacional, y esto remite fundamentalmente a nuestra deuda, que ha sido en su mayor parte contraída durante la última dictadura cívico-militar, o sea que entraría perfectamente en esta categoría. Este es el aspecto de la legitimidad, si no tiene legitimidad. Y por otra parte tenemos las vertientes de ilegalidad, ¿sí?, que marcan que la mayoría de los contratos estén viciados de ilegalidad y que por lo tanto son nulos de nulidad absoluta. Y estas son las cuatro vertientes de esta ilegalidad. El fraude y la falsedad instrumental en el origen de las deudas privadas que después se nacionalizaron, ¿sí?, arbitrariamente. El aumento unilateral de las tasas de interés en Estados Unidos en los años 80 también es un hecho que contraviene normas y principios fundamentales del derecho internacional. Y lo que comentaba Alejandro de los acuerdos Brady, donde los países deudores fueron presionados y compelidos y obligados a blanquear sus deudas externas contraídas en las dictaduras, para que no se investigara nada, ¿sí? Es decir, tampoco existían registros contables de cuánto era esa deuda. Entonces, durante el plan Brady, los acreedores declararon cuánto se les debía y en función de eso se blanquearon, entre comillas, las deudas como que si fuera algo nuevo. Bien. Y por otro lado también, otra vertiente de legitimidad que contraviene las normas normas consuetudinarias y normas ius cogens del derecho internacional, tiene que ver con la corrupción en el plan Brady. ¿Por qué? Porque en varios países negociadores, aquellos funcionarios gubernamentales que representaron a sus estados, luego de firmar los convenios, los contratos, poco después pasaron a desempeñarse con cargos directivos en las empresas financieras que se beneficiaron del plan Brady.
Bueno, esa sería la perspectiva jurídica, que después vamos a ahondar un poquito más en el contexto de nuestra deuda externa argentina, que tiene una causa abierta. Y la perspectiva comunicacional, creo que recién comentaba también Alejandro ante una de las preguntas de ustedes, es cómo influyen los medios en comunicar esta idea de que se deben honrar las deudas, esta cultura pagadora, bueno, no sé si se acuerdan de este tema del riesgo país, ¿sí? Que se escuchaba en todos los medios, pero nadie sabía bien qué significaba, pero bueno, si vos tenías la etiqueta de riesgo país no podías acceder a los créditos y todo eso. Bueno, son todas ideas, una cultura que se genera desde los medios, desde lo comunicacional, generando una cultura pagadora, ¿sí? Entonces ese tema no se discute, ni la oposición no lo discute, nadie lo discute, ¿sí? Bueno, sigamos adelante. Bueno, después la categoría que a mí me interesa muchísimo, como les había adelantado, son las consecuencias que tiene el pago de la deuda externa y la estructura de la deuda externa sobre la cuestión social. Y solamente tomé algunas variables, la variable salud, educación, ciencia y tecnología, y las contrapuse con dos variables, que son el pago de la deuda, que en realidad se pagan los intereses, y muchas veces no se alcanza a pagar los intereses, y hay un promedio de $1.000 millones que se van capitalizando todos los años, y los nuevos créditos, porque a pesar de que hay una declaración de una política de desendeudamiento, todos los años se toman nuevos créditos para pagar los intereses. Y además, bueno, ya les voy a explicar bien. Bueno, acá tenemos datos de este estadístico descriptivo donde nos muestra las medias, o sea, los promedios aritméticos entre estas variables, cómo se van desarrollando desde el año 2006 al 2012. ¿Sí? No sé si se ve el margen. Las columnas más altas corresponden a nueva deuda, la que le sigue es el pago de deuda, que son las barras más altas, o sea, los montos superiores. Y muy por debajo se encuentra, por ejemplo, salud, que es el mínimo costo, o sea que en salud no se gasta prácticamente nada. Bueno, volviendo un poco a la acumulación por disposición, que es una categoría teórica tomada por un sociólogo neomarxista, que es David Harvey, que retoma la idea de acumulación originaria de Marx para tratar de entender cómo funciona el capitalismo actual, que él lo llama el nuevo imperio, que es el imperio de los bancos, el imperio de... acá la tengo la cita, si quieren se la leo. No la encuentro. Bueno, él plantea que se produce un nuevo imperio, que es el imperio de los bancos, de las financieras, de los capitales especulativos, que poco tienen que ver con las actividades productivas realmente. Entonces él plantea que este mecanismo forma parte de un reciclaje del capitalismo y que hace que se realicen de manera perfecta transferencia de recursos, de trabajo y de recursos naturales y de recursos y de divisas, se hagan transferencias del sur hacia el norte, de los países deudores a los países acreedores, o de los bancos, porque en realidad ya no hay en este sentido estados concretos, sino que los capitales especulativos ya no tienen, digamos, no tienen identidad. Entonces es mucho más perfecto el sistema. Entonces, bueno, acá planteamos en este gráfico cómo se instrumenta
la acumulación por desposesión en el caso de la Argentina. ¿Sí? Se desposee, ¿sí?, de recursos de la salud, de la educación, para el pago de la deuda, y a su vez se toman nuevos créditos. La paradoja con la que nosotros partimos para pensar desde un pensamiento complejo es el crecimiento sostenido de la deuda externa. Y ustedes tienen ahí el gráfico donde se muestra claramente el incremento de la deuda externa argentina de acuerdo a las cifras que están publicadas en la página del Ministerio de Economía, ¿sí? A pesar de que se formule se anuncie una política del desendeudamiento. Desde en el 2005, de 190.000 millones de dólares bajó a 150.000 millones de dólares por el canje del 2005, pero después siguió incrementándose y se siguieron tomando nuevos créditos con plazos más largos. Así que bueno, este gráfico es bastante contundente en ese sentido. Bueno, no los quiero aburrir mucho con esto, pero bueno, de todas maneras, también en esta idea de la paradoja, en este gráfico se puede mostrar datos del último trienio, ¿sí?, 2012-2014, donde contamos con estas variables. El saldo oficial de deuda pública en millones de dólares, fíjense que ha venido incrementando de manera, es constante y tiende a crecer. Esa sería la caracterización exacta. Es constante y tiende a crecer. El aumento del stock anual en millones de dólares, que rondan entre los 10.000 y 12.000 millones de dólares. Intereses en millones de dólares, que es lo mismo, es casi igual, fíjense en las barritas, el aumento de la deuda, el stock, el aumento de la deuda, o sea, la porción que va aumentando es igual a los intereses pagados. O sea que más se paga, más se debe. Eso lo muestran los gráficos. Y tenemos los pagos con reservas en millones de dólares. Y esto es un elemento más a considerar, esta acumulación por desposesión, porque se pagan con reservas del Banco Central, ¿sí? Desde el año 2007, aunque en el 2010 se instaura el Fondo de Desendeudamiento que arbitrariamente permite que se saquen fondos, divisas del Banco Central para hacer pago a la deuda. Y además, otro elemento de disposesión, ¿sí?, además de las divisas del Banco Central, se cambia deuda externa por deuda interna, ¿sí?, para mostrar que la deuda baja, la deuda externa baja, pero la deuda interna sube. ¿Por qué? Porque se hace un canje de deuda. Es decir, se le toma prestado, se le pide prestado a las propias agencias del Estado, como por ejemplo el ANSES, ¿sí?, para pagar deuda, y esos bonos tienen, en muchos casos, tasas de interés negativas y plazos a no sé cuántos años. O sea que también eso es una paradoja. Bueno, yo acá le voy a mostrar, no creo que se vea bien, los estadísticos descriptivos de los resultados que se obtuvieron cuando se analizan dos variables. Una es la variable, espérame que no lo encuentro, al machete. Siempre hago lo mismo, me traigo el machete y... bueno. No se ve nada ahí, pero bueno, les voy a contar qué sale de este estadístico descriptivo. Es un software, se llama SPSS, donde uno va poniendo ingresando las variables y ahí salen los estadísticos descriptivos. Bueno,
En el caso de la variable pago de deuda externa, considerando 2006 a 2012, ¿sí? La media, es decir, el promedio aritmético, ¿sí?, del pago de la deuda desde el 2006 al 2012 es de 24.000 millones de pesos. ¿Sí? Esa es la media, es una estadística, una distribución aritmética. La mediana, que es la que divide exactamente a la mitad la distribución, ¿sí?, es similar a la media, o sea que ahí esto nos está mostrando, esto nos está indicando que hay una voluntad pagadora constante, ¿sí? Desde el 2006, que es donde se inicia la política del desendeudamiento, o la era del desendeudamiento, hasta la actualidad. Después tenemos una desviación típica en esta distribución, que nos vamos mostrando el promedio de distribución, de dispersión que tiene la variable, ¿sí? Donde, es decir, lo que se va ajustando, lo que se va moviendo es alrededor de los 11.000 millones, ¿sí?, frente a la media en salud, que es de 6.000 millones. O sea, esto nos está mostrando estadísticamente lo sensible que es la variable pago de gastos en salud, ¿sí?, que es de 6.000 millones, ¿sí?, con respecto a la variable pagos de deuda. Es decir, que se podría formular una hipótesis que marcaría que a medida que los pagos de la deuda suben, los gastos en salud bajan, ¿sí? Dichos así en grosso modo, si me escucharía a mi profesora de estadística, me mataría, porque en realidad no es tan así, pero estoy marcando supuestos que salen de estos números. El mínimo en esa época, el mínimo de los valores es de 10.500 millones de pesos, ¿sí? Y el máximo es de 45.000 millones, más de 4 veces el monto mínimo.